Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias nuevamente por participar en nuestros Ateneos. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a la doctora Silvina García Girado, quien es docente adscrita de la Universidad de Buenos Aires, médica del Servicio de Glaucoma del Hospital Oftalmológico Santa Lucía y jefa de la sección de glaucoma de la Clínica Cito Buenos Aires. Hoy nos brindará la ponencia Glaucoma, VM y SLT. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Esperemos que la tecnología nos acompañe hoy. Te agradecemos muchísimo la aceptación y tu tiempo para colaborar con nosotros y seguir aprendiendo. Un placer, humildemente lo que pueda compartir, encantadísima. Bueno, Silvina, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, para los que no me conocen, creo que son la mayoría. No tengo el gusto de conocerlos, ojalá en poco tiempo si pueda. Eh, yo soy oriunda de Río Gallegos. Esta es una de las tantas veces que compartí con mis hijos allá en los paisajes maravillosos del sur, en el campo. Eh, Para que tengan idea, soy hija del dueño de las heladerías Tito. Para los que están en gallego seguramente saben de qué hablo. Otra vez gracias Luis por invitarme a participar. Les voy a hablar en principio de la trabeculoplastía con Jack Lasser. Vamos a ver también un poquitito acerca de la utilización del argón, que ya ha caído prácticamente en desuso. Y mi intención es que puedan conocer las indicaciones de esta práctica y tener una idea de los resultados. La trabeculoplastía es un procedimiento que aumenta la salida del humor acuoso a través del trabeculado. Tengan en cuenta que esto es por un periodo limitado y muy importante, sin dejar rastros visibles en la aplicación y al tiempo. En cuanto a las indicaciones, la trabeculoplastía está indicada en los glaucomas de ángulo abierto. Pueden ser glaucoma primario, pueden ser glaucomas secundarios. En los sexoletivos y los pigmentarios son los mejores candidatos y son los que mejor resultados tenemos. Básicamente porque Neodymium Jack Laser, que es el SLT, trabaja sobre las células pigmentarias. En otros casos de glaucomas, como por ejemplo los inducidos por corticoides, que son glaucomas de difícil respuesta y además muchas veces de no esperable respuesta, cada caso debe ser valorado en particular. En cuanto a la indicación, tomando en cuenta la reducción de la presión, sepan que la expectativa de disminución de presión intraocular con una trabeculoplastía es de un 20 o 30%. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a realizar cuando mi baja de presión debe ser un 20 o 30, no mayor. En los pacientes cuyo daño es severo, o por ejemplo estamos frente a un glaucoma de tensión normal, donde la baja de presión debe ser realmente muy importante, o estoy muy por encima de la presión target, la trabeculoplastía no sería nuestra mejor indicación. También tengan en cuenta que en algunos casos puede llevar un tiempo la baja de presión. En general esperamos hasta un mes para ver el resultado completo. En cuanto a la eficacia, la trabeculoplastía ya hace muchos años que comenzó a aplicarse y a estudiarse. Se puede utilizar como terapia inicial con otras medicaciones como terapia adyuvante o de reemplazo directamente, siempre y cuando buscamos bajar la presión en pacientes con glaucoma de ángulo abierto. Hace muchos años que ya la trabeculoplastía con Jack Laser, que ha venido a reemplazar la de argón, está dentro de los parámetros de tratamiento, en general después del tratamiento médico y antes de la cirugía filtrante. A partir del advenimiento de la SLT, con su mayor efectividad y sobre todo con la posibilidad de repetirla, ha ocupado un espacio un poco más importante, inclusive muchas veces reemplazando el tratamiento médico. Esto es como primera opción de tratamiento. Vamos entonces un poquito a recordar la trabeculoplastía con el argón láser. Este trabaja con un calor muy importante, con una longitud de onda de 514 nanómetros, y lo que produce es una retracción en las varillas del trabeculado, ¿sí? Esto permite abrir los espacios endotrabeculares, generando secundariamente una respuesta bioquímica con activación de macrófagos. Todo esto actúa, como dije antes, facilitando la salida del humor acuoso. El SLT o trabeculoplastía selectiva con Jack Laser, con Neodymium Jack Laser,
utiliza una longitud de onda de 532 nanómetros, utilizando menos del 10% del calor que utiliza el argón láser, por lo cual no produce daño en el tejido, no produce retracción, sino simplemente una respuesta biológica que básicamente se produce por estimulación de los melanocitos. Por eso es que los glaucomas de tipo pigmentario y pseudofoliativos son los de mejor respuesta en estos casos. La gran ventaja sobre el argón láser y la causa por la cual lo reemplazó es que el Jack láser, el SLT, puede ser repetido en el tiempo, con igual efectividad, por supuesto. En principio, cuando comenzó a estudiarse allá en el 95, un poquito antes probablemente, se utilizaba el SLT como una modalidad secundaria. ¿En qué casos? En los pacientes que no funcionaban las terapias médicas o la trabeculoplastía con argón. Estudios no comparativos de los primeros tiempos hablan de una reducción de la presión base en pacientes sin tratamiento previo de un 30%, sostenidos en 3 a 5 años. Esto es un poquito mayor a lo que vimos después nosotros en nuestra experiencia, no en cuanto a la presión, la baja de presión, sino en cuanto a la duración del tratamiento, que en mi experiencia es entre año, año y medio, hasta 2 años puede sostenerse la efectividad. Los dos ensayos clínicos más importantes que se hicieron al principio, el de Damji en el 99 y el de Katz en el 2006, hablan de una baja de presión de un 31% con respecto al basal y lo compara con el tratamiento médico, por ejemplo, de un análogo de prostaglandina, que es comparable con un 30,6%. En el estudio de Katz en el 2006, un poquito más adelante, habla de una baja de presión de 6,7 milímetros de mercurio, comparable otra vez con una prostaglandina de 7,6, muchas veces la prostaglandina asociada a alguna otra droga. En cuanto a la trabeculoplastía con argón, no ha caído en desuso por no ser efectiva. Se ha comprobado en el tiempo, en la práctica y en diversos trabajos, el más importante en el glaucoma laser trial, que la trabeculoplastía con argón láser en glaucomas primarios de ángulo abierto fue muy efectiva. Inclusive tan efectiva como un timolol 0,5%, incluso hasta 7 años después. El problema era que no la podíamos repetir porque producía una lesión tipo cicatriz. Entonces, el retratamiento era limitado. Como la trabeculoplastía, les comenté al principio, no es efectiva en el tiempo. Entonces, este era el gran problema por lo cual se decidió reemplazar. Si lo comparamos el ST con el argón, el ST ofrece menos del 0,1% de energía total y tiene muchísimo menos duración. Es una aplicación corta y de menos temperatura. Lo que produce esto no es una cicatriz, sino una respuesta biológica por estimulación de los melanocitos que básicamente va a producir mayor actividad de los macrófagos y con esto fagocitosis de debritos, etcétera, lo que produce una facilidad en la salida del humor acuoso. En cuanto a la terapia médica máxima, hoy en día y hace mucho tiempo sabemos que son 3 drogas. A partir de 3 drogas tenemos conocimientos todos de que no tiene demasiado sentido agregar medicación. Si bien la trabeculoplastía es efectiva como tratamiento aditivo en personas que tengo con tratamiento médico máximo, deben saber que no es la situación en la cual tienen los mejores resultados. Se considera de esta manera como si fuera una droga más. Esto es, a mayor medicación, menor efecto del tratamiento adicional. Francis presentó en el 2005 que la medicación de glaucoma en pacientes tratados que realizaba SLT podían disminuirse en una media de 2 puntos a los 6 meses y 1,3 a los 12 meses, ¿sí? En pacientes que recibían tratamiento con SLT. Latina, que fue el que más publicó, incluso desarrolló una lente excelente para realizar la SLT, en el 1998, que fue uno de sus primeros trabajos, habla del SLT como tratamiento subante. Esto es, tengo a mi paciente con medicación, le sumo el SLT con tratamiento médico. ¿Con qué ventajas? Sobre todo el concepto que tenemos de planchar la curva, de evitar los picos de presión en pacientes ya tratados que veíamos que de alguna manera podían progresar. En estos pacientes que no tenían la presión controlada, se vio que aproximadamente un 70% respondieron, por lo menos con un 3 milímetros de mercurio de reducción de la presión a los 6 meses.
Otra vez, además de un ángulo abierto, mi paciente tiene que requerir una baja de presión que entre dentro del rango que el SLT me otorga. Vamos a un punto muy importante, son las contraindicaciones. Todos los casos en los cuales haya inflamación, pregúntense, consulten, lean, porque las láseres están contraindicados. El glaucoma uveítico, por ejemplo, los glaucomas de ángulo cerrado, porque en general no puedo ver. Cualquier glaucoma de ángulo cerrado, primario y secundario, no son buenos candidatos. A pesar de esto, tengan en cuenta que si el cierre es por aposición, podemos evaluar, hacemos una buena gonioscopía y a veces con alguna maniobra podemos lograr ver el ángulo, por lo cual podemos intentar. En general, hoy en día estamos tratando los 360 grados, pero quizás en un ángulo estrecho podamos, aunque sea tratar 180 grados y colaborar para que baje un poquitito la presión. Algunas maniobras que podemos intentar, como primera medida, poner pilocarpina 10 minutos antes. ¿Sí? Eso es muy efectivo y suele abrir el ángulo. Y en segunda medida, como hacemos cuando hacemos una gonioscopía, hacemos al paciente mirar hacia el espejo que yo estoy mirando y de esta manera voy a lograr la apertura del ángulo. Acá ven en la foto una lente de Goldman, no es la que utilizamos para hacer el SLT. Yo utilizo la lente de Latina que compré en principio, que es la que se vendía, pero hay 2 o 3 lentes, permiten muy buena visualización. La técnica de aplicación del SLT es realmente sencilla, si uno tiene experiencia con la gonioscopía. Seguimos con las contraindicaciones, el glaucoma neovascular, el gran brujo del glaucoma, ¿sí? Está absolutamente contraindicado, no solamente empeora la inflamación, puede levantar la presión, sino que incluso estimula la neovascularización facilitando sangrado. Los ángulos anormales, por ejemplo, las recesiones angulares, en general no responden como esperamos, ¿sí? Puede generarse también una inflamación que me logre un efecto adverso al esperado. Como conclusión, la trabeculoplastía hoy en día es utilizada como terapia inicial, si bien no en todos los pacientes. Puede ser utilizada para reemplazar alguna medicación, es muy útil en pacientes que no toleran medicación, o puede ser utilizada como terapia adyuvante. Tengan en cuenta en este último que es cuanto menor efecto voy a lograr. En glaucomas de ángulo abierto tengo que poder ver dónde estoy haciendo la aplicación y con una expectativa de disminución de presión de entre un 20 a un 30%. En caso de retratamiento o en caso de no ser efectiva la aplicación, esperamos habitualmente un mes y podemos volver a repetir. Habitualmente al año, año y medio, tengo que considerar que mi paciente puede volver a levantar la presión y considerar repetirla con el mismo efecto generalmente que tuvimos la primera aplicación. Bueno, esto ha sido todo para la trabeculoplastía. En esta segunda presentación van a ver que es mucho más dinámica, para mi gusto más entretenida porque es menos teórico. Acá les puedo mostrar imágenes que por ahí en las aplicaciones de los láseres no es posible. Allá en el 95, cuando yo empiezo mi residencia en Santa Lucía, llegó en el mismo momento el ultrabiomicroscopio, la VM, al Santa Lucía, que fue la primera que llegó al país, y tuvimos la suerte de empezar a utilizar a los que estábamos ahí. Hace muchos años ya, por suerte, que tenemos experiencia con esto. Voy a comenzar para hacerlo más con un caso que probablemente tengan todos este tipo de caso en el consultorio, una paciente femenina de 42 años de edad que consulta por disminución de agudeza visual de cerca. La agudeza visual lejana era de 20/20 con un +1, con un lente +1 en ambos ojos, y le hice una adición de +1,25 para ver de cerca, con lo cual tenía también una visión de 20/20 cerca. A la biomicroscopía, la paciente presentaba una cámara anterior aparentemente estrecha, con un Van Herrick de 1/4. No sé si están familiarizados con el Van Herrick, después en todo caso lo charlamos. Y una presión de 16 milímetros de mercurio, con un disco óptico a la izquierda, arriba ojo derecho, abajo el ojo izquierdo. Como verán, había una leve asimetría, muy leve, totalmente respetable, no patológica, con un pigmento que no llega a ser una zona, no llega a ser una zona de pigmentación, de alteración del epitelio pigmentario, totalmente normales, no sé si coinciden conmigo, y estas eran las cámaras.
¿sí? Fíjense, una cámara anterior estrecha con un Van-Herrick donde pueden ver que no entra un espesor corneal completo, sino un cuarto de espesor. ¿Sí? Eso se llama Van-Herrick de 1. Y entonces acá viene la pregunta. Acá les tengo un gráfico de lo que es la gonioscopía para que tengan una idea, ¿sí? Donde se ven todas las estructuras, hasta banda del cuerpo ciliar, donde se ve trabeculado. En esta paciente con un poquito de indentación se veía trabeculado, era un grado 2, aparentemente, con algunas zonas donde no se veía ninguna estructura. Este es un gran retrato que me hizo una pacientita mía, y la pregunta de esto es, ¿qué harían ustedes con esta paciente? Les recuerdo, vuelvo para atrás, disculpen, que tiene 42 años, es una paciente joven. Y la idea de esto no es darles una respuesta, sino cómo podemos complementar este caso para saber si requiere o no una intervención. Las cámaras estrechas son un desafío aún para los que hacemos glaucoma durante mucho tiempo. Decidir quién está o no en riesgo de sufrir un glaucoma agudo no es siempre sencillo. Si bien tengan en cuenta que la colonoscopia sigue siendo el gold standard, la VM hoy es una herramienta realmente muy valiosa que utilizamos en la práctica diaria, por lo menos los que hacemos glaucoma. Siempre en este momento me gusta contar una experiencia en un congreso, en un simposio en Boston de glaucoma, muy importante. Estábamos comentando acerca del ángulo estrecho, le estoy hablando hace varios años, donde todavía la facoxéresis no era una opción tan frecuente como ahora. Se generó una discusión muy importante entre a quién hacerla y a quién hacer un láser, y que era una intervención y que realmente se consideraba que se hacían demasiadas iridotomías periféricas no necesarias. Para los que estamos en hospital y vemos muchos pacientes, el promedio de glaucomas agudos en Santa Lucía por guardia más o menos es entre 2 y 3 pacientes por día. Y ustedes, me imagino, tienen todos idea la gran invalidez que genera un glaucoma agudo, por lo cual los que tenemos esta experiencia tendemos a ser más intervencionistas. Por eso la VM es una gran herramienta. Hoy en día, por suerte, hay distintos aparatos. A mí el que más me gusta es el Boom-Max, por una cuestión de comodidad. Yo tengo en mi consultorio un Quantel que también anda muy bien y que tiene la gran ventaja de que es portátil. Y también utilizo en el sitio el Reiger, que tiene la ventaja de poder hacerlo sentado y no acostado, y con una copita, que es un poquito más molesto para el paciente la intervención. Si bien las imágenes del Reiger se dificulta un poquitito más obtener detalle de determinadas zonas, es realmente muy sencilla la realización y menos molesta para el paciente. Las dos formas de realizar los cortes, como llamamos, es el corte radial y corte transversal. Y acá vemos cómo se ve un corte radial. Córnea, esto es iris, esto es cuerpo ciliar, acá vemos el sulcus, y esta flecha está marcando nuestro punto de referencia más importante, que es el espolón, ¿sí? Donde la esclera va a terminar a nivel de la zona limbar. Este es el punto de referencia más común para hacer las mediciones en segmento anterior. Y esto es un corte transversal. Acá lo que vemos son los procesos ciliares. Fíjense la gran imagen, ¿sí? Es un método objetivo que nos permite hacer un análisis cuali y cuantitativo de la cámara anterior. Otra vez, córnea, iris, sulcus, sulcus. Fíjense el cristalino, podemos hacer mediciones de todo tipo. Esta es la ficha por la cual yo hago los informes de la VM, mínimamente la explicación de cómo lo realizo, y ponemos profundidad de cámara anterior, cuyos valores normales es 2.5 a 3 milímetros, y después mido en cada uso horario la medición a partir de espolón. Después se los muestro cómo lo hacemos. En cada hora hago la aclaración. Otro punto a medir es el área de contacto iris cristalino. El valor de referencia es 1 milímetro, y en general esto
es para valorar el bloqueo pupilar relativo, que es el punto clave para determinar si voy a indicar o no una iridotomía periférica. Esta es una imagen, ¿sí? Otra vez, cuerpo ciliar, sulcus, esto es iris, esto es cara anterior de cristalino. Acá vean claramente cómo termina esclera, esto es espolón. A partir de ahí tomamos 500 micrones y podemos medirlo con un segmento o con la apertura angular, eso se los muestro un poquito más adelante. Fíjense en este caso la aposición angular. Se puede ver una pequeña luz, la posición. En este momento esta paciente está en penumbra, esto es, estamos provocando el cierre angular al máximo. Fíjense que además de aposición hay una convexidad anómala, normal, marcada del iris y una zona de contacto iris cristalino a nivel pupilar menor de 1 milímetro. Este paciente en este momento tiene bloqueo pupilar relativo. Imagínense, si yo hago la iridotomía acá, lo que voy a generar es la salida del humor acuoso y la baja. Lo que quiero mostrarles en este caso es el paciente en penumbras cuando le damos luz. Fíjense la diferencia y la apertura angular que generamos. Pero sobre todo fíjense cómo aumenta el área de contacto a nivel de la pupila. Este paciente no está en bloqueo pupilar relativo, o sea que si yo lo veo con la lámpara, probablemente no lo pueda valorar absolutamente. Entonces, la disminución del área de contacto a nivel pupilar que me marca el bloqueo pupilar relativo, la posición angular que prácticamente no me permite marcar el ángulo y la convexidad posterior marcada, típica del bloqueo pupilar relativo. Y en este caso, con luz, fíjense la diferencia de la apertura angular. Probablemente esto es lo que logre cuando haga la iridotomía periférica. Entonces, vamos a las mediciones. La amplitud del ángulo la puedo medir con el segmento AOD, que es a partir del espolón, tomo 500 micrones y marco el segmento. O directamente con la imagen del ángulo que les mostré antes, cuyo valor normal es 30 más menos 10 grados, entre 20 y 30. Acá estamos, ¿sí? El espolón escleral, tomo 500 micrones, trazo el segmento, este segmento tiene que tener este valor. Bueno, y estas son imágenes típicas, como verán, hace muchos años en el viejo aparato de UVM del hospital, donde lo que les estaba mostrando recién se ve en forma mucho más marcada. Fíjense el espolón, y ahora sí, este iris está bien bombé. Fíjense, este paciente tiene una catarata más importante, estos ecos medianos me indican que hay una opacidad, con lo cual probablemente este cristalino sea mayor también. Y en este caso les puse, es interesante porque este paciente ya una leve atrofia del iris, con lo cual evidentemente este paciente hizo cierres subagudos y ya sufrió ese iris seguramente una gran presión. La VM me permite el diagnóstico patognomónico, el diagnóstico de certeza de la conformación plató en comparación con los CT segmento anterior, que no me permite visualizar lo que es la parte posterior, que es el cuerpo ciliar. Este es un paciente donde pueden ver que una cámara anterior central muy buena, que se estrecha muy marcadamente hacia posterior, una pequeña jiba a nivel rectificación del iris, con lo cual ya sospecho el plató. Y este no es el paciente que vieron recién, pero les quise poner un caso muy claro, que también fue uno de los primeros que hicimos en el servicio. Fíjense, prácticamente no hay sulcus y prácticamente el cuerpo ciliar está totalmente rotado y empujando el iris, con lo cual presenta un ángulo periférico bien cerrado y una rectificación que es patognomónica de la conformación de iris plató. Sorpresivamente, hace unos años cuando se hizo un trabajo, se presentó en un congreso de Niza en Europa, gran parte de los glaucomas de los pacientes con ángulos estrechos que nos derivaban para hacer VM tenían en algún cuadrante una conformación plató. Esto, fíjense, si bien es una conformación, fíjense la diferencia con el anterior, ¿sí? Acá, si bien hay una rectificación, es mucho menor y este paciente presenta conformación plató por un cuerpo ciliar de mayor tamaño. Hay diferentes tipos de plató, ¿sí? Hay una inserción levemente anteriorizada, pero acá el iris lo está empujando el gran cuerpo ciliar que tiene este paciente. Y acá les quiero mostrar
la razón por la cual siempre estamos en duda si hacerle o no un plató una iridotomía periférica. Este es el primer paciente que les mostré, ¿sí? De plató, es este paciente. Fíjense, la iridotomía periférica en este caso no tiene sentido. Eso fue un tema, hace unos pocos años era un tema de discusión. Se llegó a un punto en donde a ningún iris plató se le hacía iridotomía periférica. Hoy en día el consenso está en los pacientes con sospecha de iris plató. Realizamos un OBM y vemos un componente de bloqueo pupilar relativo, está indicado la iridotomía periférica. Y después de la iridotomía periférica valoramos si hacer o no una iridoplastía. Después de la iridotomía periférica, sobre todo porque, por esto que les decía antes, los pacientes pueden tener una configuración de iris plató no en todos los cuadrantes y tener bloqueo en alguno, y al hacer la iridotomía logro una leve apertura que no requiere de una iridoplastía posterior. Fíjense, este paciente es una conformación plató, pero en realidad tiene inserción absolutamente anómala del iris, ¿sí? No tiene sulcus, está anteriorizado, tiene el ángulo posicionado y después se rectifica. Pero fíjense por dónde está el comienzo, ¿sí? Donde el comienzo, el ángulo de este paciente está donde comienza prácticamente el cuerpo siciliano. Esto es una conformación anatómica absolutamente anómala, más que configuración plató. Bueno, de configuración plató hay muchos, sobre todo antiguos, no hay tantos actuales, pero en cuanto al glaucoma de ángulo estrecho en general, en un estudio sobre 129 pacientes asintomáticos con cierre angular que fueron seguidos entre 3 a 7 años, muy interesante, solamente 25 desarrollaron cierre angular. Pero de esos 8 solamente tuvieron síntomas. Entonces, la realidad es que, otra vez, es muy difícil saber quién va a ser o no el agudo. Pero con la VM en penumbra podemos saber quién presenta bloqueo pupilar relativo y así decidir si hacer o no la aplicación de la iridotomía. Hay muchísimas casos en los cuales utilizamos la VM. Nos permite no solamente valorar, sino tomar decisiones. El glaucoma es hoy en día, la verdad, uno de los que más utilizamos. Estamos utilizando también para la colocación de lentes fáquicas, es muy útil la medición del volt, la medición del sulcus, las mediciones angulares. Los tumores, por supuesto, nos da mucha información, si bien no nos permite dar un diagnóstico de certeza qué tipo de tumor, sí nos permite describir con detalles la tumoración. En el Santa Lucía lo usamos mucho para las opacidades corneales, sobre todo el servicio de córnea nos pide cuando quiere hacer un trasplante, cuando está pensando en indicar un trasplante de córnea, para ver cómo está el segmento anterior. No es lo mismo entrar a ciegas que saber que el paciente tiene sinequias, iridocristalineanas, corneales, y en determinadas zonas específicas. Podemos valorar también la posición de las lentes intraoculares, si están en sulcus, si están en BAC, si están subluxadas, si hay patología escleral, si hay en escleromalasias, hacer una medición, si quiero, voy a hacer una trabeculectomía y dudo del espesor escleral para tallar la tapa, muy útil en traumas. Acá les quiero mostrar, esta es una paciente, un caso mío, que le habían hecho una trabeculectomía y presentaba una ampolla, es funcionante, una paciente que regulaba muy bien la presión, acá ven el iris, la iridectomía, acá se puede vislumbrar el ostium, pero la paciente tenía una formación de conjuntiva tenon que llegaba al eje axial. Y cuando le hago la VM, mi gran pregunta era, por acá estaba el ostium, si esta era una filtración, esto es, si yo al extraerle este tejido iba a generar un seidel, una pérdida, que luego me perjudicara la cirugía y me generara un problema a nivel de cámara anterior. ¿Sí? Todo esto es conjuntiva tenon. Esta paciente, la tengo la foto, lamentablemente. Lo que hice en esta paciente fue reseccionar esta porción de conjuntiva, respeté esta parte que fue la que me pareció crítica que podía llegar a filtrar, y la paciente empezó a ver bien, ya sin la molestia del tejido sobre la córnea. Fíjense entonces, para valorar trabeculectomías, más allá de la biomicroscopía, en la cual puedo ver
que hay una pequeña zona de filtración, que es una ampolla más o menos buena, si bien no tiene una buena altura, está extendida. Fíjense, el ostium se ve perfecto, esto es córnea, esto es ostium, y acá puedo ver efectivamente que hay una filtración, ¿sí? Si bien la ampolla es un poco plana, puedo verificar que esta ampolla está funcionando. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando tengo ampollas antiguas que considero que pueden estar encapsuladas para intentar un needling o no. Esta es una paciente operada más recientemente, tiene 20 días de cirugía. Fíjense qué linda ampolla transparente, está alta, levemente vascularizada. ¿Sí? Esta es la tapita escleral, el ostium. Acá no hay iris porque ya hice la iriectomía. El ostium, fíjense qué bien, cómo está filtrando, está extensa. Acá puedo corroborar la filtración. ¿Mm? Pero en este otro caso, tengo una ampolla. Este paciente lamentablemente fue un fracaso bastante temprano, a los 3 meses. No pudimos controlar ni aún con mitomicina. La vascularización, fíjense, totalmente plana, vascularizado. Y en la VM se ve el ostium, pero acá no hay ampolla, ya está todo aplanado, sinequiado, no hay nada que hacer, lamentablemente hay que decidir operar nuevamente, probablemente una indicación diferente. Esto es lo opuesto al anterior, si bien tengo una linda ampolla, pero me refiero a que es vascular, es amplia, pero está limitada, está encapsulada. El problema de estas ampollas es que suelen en algún momento generar leaking, generar pérdida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la presión es demasiada sobre una zona limitada y en algún momento se adelgaza demasiado. ¿Sí? En esta paciente se hizo una VM para corroborar y para intentar, más que un needling, nosotros le denominamos knifling, hemos presentado algún trabajo sobre el tema, hacemos una incisión a varios milímetros de la ampolla, hacemos una divulsión y con un cuchillete, un bilance, hacemos una apertura interesante, bastante amplia de la ampolla para lograr. Acá ven el AVM, si bien en una zona pareciera el ostium no estaba permeable, si entramos por otro lado, acá estaba permeable y la ampolla está perfecta. Este paciente anduvo muy, muy bien con el knife. Y para terminar, otro caso interesante que tuvimos, uno de los primeros casos que tuvimos posibilidad de utilizar la VM en el servicio, una cirugía de trabeculectomía sin complicaciones, así como el posoperatorio inmediato fue de muy buena evolución. Utilizábamos una medicación típica de ofloxacina en ese momento, les hablo hace prácticamente 20 años, y prednisolona, ya nuestra prednisolona tópica habitual. La presión en los controles a las 24, 48 y 96 horas fue de 10 milímetros de mercurio, siempre con cámara anterior perfecto y ampolla elevada y transparente. Al 7º día, el paciente viene al control con una hipotalamia importante, esto es contacto iris-córnea, no central, no era atalamia, era una hipotalamia, con características, manteniendo las características de la ampolla. La ampolla seguía funcionando extensa y alta, pero con presión de 28 milímetros de mercurio, que no disminuía con masaje. ¿Sí? Lo primero que pensamos en este caso es que podría ser que la tapa no permitiera el filtrado, no se conlleva con una ampolla formada. Cuando decidimos, si bien es un poquito temprano para hacer la UVM, pero debido a las características del paciente decidimos hacer una UVM, vemos esto, la hipotalamia, 0.6 de profundidad de cámara anterior, lo normal es 2.5. Un ostium permeable, una ampolla funcionando, una muy buena filtración, la iridectomía completa, no había nada acá que me estuviera molestando, pero esto es una imagen normal, arriba a la derecha la imagen normal, para que ustedes vean el sulcus, fíjense, había una rotación anterior del cuerpo ciliar y un contacto del iris con la córnea. Esto fue diagnosticado como un glaucoma maligno, por suerte temprano, ¿sí? Lo detectamos en forma muy, muy temprana, por suerte este paciente respondió a la acetazolamida oral, dosis de carga como está indicada y a la atropina, una gota cada 8. Hay quienes usan atropina en forma rutinaria en las trabeculectomías, algunos no lo hacemos. Este caso, este paciente por suerte salió tempranamente del glaucoma maligno, no siempre es
una entidad altamente infrecuente. Acá les quiero mostrar algunas imágenes que tenemos guardadas. Fíjense, acá hay un cierre angular, pero cuando la angulación del contacto iris cristalino es recta y directa y bien aguda, sabemos que acá hay una sinequia y esto es muy importante para ver cómo nos vamos a manejar con el paciente, ¿sí? Si es un paciente que, por ejemplo, nos va a responder, una cámara estrecha, nos va a responder a una facoexéresis o nos tenemos que preparar para, después de una facomulsificación, una presión alta. Si el paciente tiene sinequias angulares, después de la facomulsificación probablemente voy a tener que regular la presión de otra manera. Estos son quistes ilidianos, si bien pueden ser hallazgos aislados, hay pacientes que tienen multiquistes, ¿sí? Entonces presentan cierres o aposiciones angulares debido a los quistes, en general no requieren tratamiento en particular, son hallazgos, pero como se pueden ver el iris sobrelevado, con esto se corrobora que no sea una lesión tumoral. Esto es un desprendimiento coroideo. Tengan en cuenta que los pacientes operados de trabeculectomía tienen 99,9% de desprendimientos coroideos en un principio. Esto es un desprendimiento muy, muy importante. Este es un paciente con un traumatismo. Fíjense, quedó apenitas adherido el iris y por una sinequia prácticamente o ahí en espolón, ¿sí? Es una ciclodiálisis. Este paciente va a tener una hipotensión crónica, depende de la extensión de la ciclodiálisis. Acá, como les decía antes, lo podemos utilizar para medir esclera, ¿sí? Fíjense la episcleritis en este paciente, fíjense la lesión escleral nodular de este tipo que encontramos, el adelgazamiento importante escleral ya en este paciente con escleromalacia. Acá el VM no miente. Si dijiste que pusiste el lío en el bag, la VM nos va a mostrar si está o no. Acá es una lente en sulcus, puesta específicamente, pero acá fíjense, esta alta reflectividad es eláptica, son las ápticas. Acá está encarcerado en cuerpo ciliar prácticamente, ¿sí? Esto es un paciente que hizo un síndrome de uveitis, glaucoma y pema. Un paciente que después de la cirugía de catarata sangraba, elevaba la presión, era porque la áptica estaba encarcerada en el cuerpo ciliar. Bueno, espero que haya sido interesante. Bueno, Silvina, muchísimas gracias. Con respecto a la valoración del ángulo camerular de von Herrig, sé que necesitaríamos una clase completa para explicarlo, pero muy brevemente, ¿qué nos podrías informar, sobre todo para los fellows y los residentes, sobre este tema? El von Herrig es una valoración subjetiva, ¿sí? No se toma como pauta. El gold estándar para valorar el ángulo camerular es la gonioscopía, con lo cual les aconsejo sí eso, practicar mucho, sobre todo comiencen con ángulos bien amplios, abiertos, donde va a ver mejor. Si tienen una lente de 4 espejos, también es mucho mejor, más sencillo. El Van Herrick es una valoración, la cual con la hendidura más delgada que pueda de la lámpara de hendidura voy hasta temporal y lo que tengo que valorar es cuántas veces entra el espesor corneal en ese ángulo, ¿sí? Un Van Herrick de 4 quiere decir que entra un espesor corneal completo. Un Van Herrick de 0 es que no entra ni un cuarto de espesor. Y así Van Herrick de 4, 3, 2, 1. Si entra 2 tercios, si entra un medio, si entra un cuarto de espesor corneal. Excelente. En el temporal. Perfecto. Acá tenemos al doctor Cruz que quiere hacerte una pregunta. Buenos días, doctora. Excelente ponencia. Gracias, muy bien. Quería hacer una pregunta con respecto al SLT. Ya como todos sabemos, el SLT actúa generando un efecto de termólisis sobre las células pigmentarias de la malla trabecular. Quería preguntarle, ¿usted como terapia inicial lo realiza en los 180 grados inferior o prefiere hacerlo en los 360 grados? ¿Cómo es tu nombre de pila? Mauro. Mauro. Mira, Mauro, en principio, al principio, allá lejos en el tiempo, comenzábamos con 180 grados, era lo que la TIN había publicado y lo que aconsejaba. La verdad, hoy en día lo hago sobre los 360 grados, te diría en prácticamente el 90% de los pacientes. Aún con terapia
en pacientes sin medicar, cuando lo utilizo como primera opción de terapia. En general, la baja de presión es más tirando a 20% que a 30%, con lo cual en los 360 grados tengo mucho mayor efectividad. No he tenido en todo este tiempo, en todos estos años que lo he hecho, que me atrevo a decirte que son 10 por lo menos ya, ningún caso de hipotensión. Con lo cual en general tendemos todos a hacerlo en los 360 grados hoy, excepto en los glaucomas mixtos, esto es, en los cuales el ángulo está cerrado en cierta cantidad de zonas angulares y no puedo, y no logro en hora 12, por ejemplo. Entonces ahí hago donde puedo, intento donde puedo. Bien, muchas gracias. Quiero presentarte también al doctor Julio López, que también tiene otra preguntita para hacerte. Buenos días, doctora. Hola Julio, ¿cómo estás? Saludos de Río Gallego. Julio es mi nombre. Yo le quería preguntar con respecto al SLT. ¿Se puede realizar a todos los pacientes sin tener en cuenta la edad? Mira, en niños no lo he utilizado. Tendríamos que consultar, mira, la doctora Budi, a ver qué experiencia es. Ella generalmente está en el Gutiérrez, ¿no? En el Garrahan, perdón, no sé si la conocen, calculo que sí. En niños yo no tengo experiencia, pero lo he utilizado en glaucomas juveniles, en pacientes más jóvenes. Pensá que es altamente infrecuente, ¿no? El glaucoma juvenil al lado de los glaucomas que tenemos nosotros en pacientes ya más adultos es menos frecuente, pero sí, sí. Básicamente los glaucomas de ángulo abierto, pensá que en los glaucomas juveniles, o sobre todo los infantiles, vas a tener goniodigenesias, vas a tener alteración del ángulo, con lo cual es posible que no puedas visualizar para aplicarlo y ahí estaría tu limitación. Pero siempre y cuando veas el ángulo y no tengas alguna alteración anatómica importante o no tengas inflamación, no sea un paciente uveítico, no sea un paciente traumático, podés intentarlo. Si tenés dudas, intentás 180 grados y después haces el resto. Brillante tu ponencia, muy completa, muy didáctica, excelente. Estamos muy, muy agradecidos por tu tiempo, por lo que nos has ofrecido hoy. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, es un placer. Ya espero cuando todo esto nos permita nos podamos ver en persona. Seguramente que así va a ser, Silvina. Muchísimas gracias. Un gusto para todos.